El agua es un recurso vital que une y, a la vez, divide a naciones vecinas. Tal es el caso de México y Estados Unidos, dos países que comparten ríos fronterizos con una historia compleja. Hoy hablaremos sobre el conflicto del agua relacionado con el río Bravo y el Tratado de 1944 que regula su distribución. Este tema es especialmente sensible en el norte de México y el suroeste estadounidense, y sus tensiones aumentan en periodos de sequía. Orígenes históricos del Tratado de 1944. La raíz de este acuerdo hay que buscarla en el siglo XIX, cuando tras la guerra entre México y Estados Unidos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció la frontera en el río Bravo. Sin embargo, durante décadas hubo desacuerdos sobre cómo compartir las aguas del río. Finalmente, en 1944, ambos países firmaron un tratado binacional para regular la distribución del agua de los principales ríos fronterizos, el Colorado y el Bravo. Este tratado estableció que México debía entregar a Estados Unidos una cantidad definida de agua del río Bravo, mientras que Estados Unidos también entregaría agua de su río Colorado a México. ¿Cómo se distribuye el agua según el tratado? El acuerdo obliga a México a entregar aproximadamente 432 millones de metros cúbicos de agua anuales del río Bravo a Estados Unidos, en ciclos quinquenales que suman más de 2.000 millones de metros cúbicos cada 5 años. Por su parte, Estados Unidos entrega a México alrededor de 1.850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, equilibrando la distribución a pesar de que la mayor parte de la cuenca del río Bravo está en territorio mexicano. Para garantizar el cumplimiento, ambos países cuentan con un organismo binacional denominado la Comisión Internacional de Límites y Aguas, o CILA. Las tensiones recientes y la crisis del agua. Durante las últimas décadas, la situación se ha complicado por sequías prolongadas y el aumento de la demanda agrícola e industrial. Un caso emblemático ocurrió en septiembre de 2020, cuando agricultores en Chihuahua tomaron la presa La Boquilla para evitar que se enviara agua a Estados Unidos, alegando que sus familias y cultivos estaban en riesgo. Este conflicto derivó en enfrentamientos violentos que exacerbó el problema y mostró cómo el acceso al agua puede ser un asunto de vida o muerte en esta región. El impacto en México y Estados Unidos. En México, la sequía ha reducido el volumen almacenado en las presas clave para la agricultura, afectando a miles de familias y generando tensiones internas entre estados como Chihuahua y Tamaulipas. En Estados Unidos, especialmente en Texas, la escasez explosiva ha causado el cierre de industrias fundamentales, como el último ingenio azucarero, y pérdidas significativas en cultivos de cítricos y otros alimentos esenciales. Las presas internacionales se encuentran operando a niveles críticos, forzando restricciones severas en el uso de agua y en actividades relacionadas como la construcción. Episodio clave: las amenazas diplomáticas. En abril de 2025, las tensiones alcanzaron un nuevo nivel cuando el expresidente Donald Trump lanzó amenazas públicas contra México por supuesto incumplimiento en la entrega de agua, mencionando la posibilidad de imponer aranceles y sanciones. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum apostó por el diálogo y la cooperación técnica, sin aceptar renegociar el tratado, pero reconociendo las dificultades derivadas de años de sequía. Propuestas y soluciones para el futuro. Para mitigar la crisis, ambos países acordaron en abril de 2025 un plan de entrega inmediata y medidas para mejorar el cumplimiento en el futuro. Además, expertos plantean la necesidad urgente de tecnificar los sistemas de riego, adoptar criterios más flexibles y confiables para la administración del agua y desarrollar proyectos innovadores como la desalinización y el reciclaje de agua. En El Paso, Texas, por ejemplo, ya se implementa un proyecto de reciclaje de aguas residuales para uso industrial y agrícola que puede servir de modelo para otras regiones. El cambio climático, un factor desafiante. El cambio climático complica aún más la situación, con proyecciones que indican temperaturas más altas y menores precipitaciones en la región para las próximas décadas. Estas condiciones reducen el flujo de los ríos y hacen cada vez más difícil cumplir con los compromisos del tratado bajo las modalidades actuales, obligando a buscar soluciones innovadoras y colaborativas. Cooperación e innovación. El conflicto del agua entre México y Estados Unidos es un reto complejo con décadas de historia y muchas implicaciones económicas, sociales y ambientales. Este conflicto pone a prueba la cooperación binacional y obliga a ambas naciones a innovar y adaptarse a las condiciones cambiantes del planeta.
Solo con diálogo, tecnología y voluntad política será posible asegurar un futuro en que el agua deje de ser fuente de conflicto y se convierta en un recurso compartido, indispensable para las generaciones presentes y futuras en ambos lados de la frontera. Para ver más contenido como este y otros temas de ciencia y tecnología, suscríbete.